Tenemos con nosotros en esta mañana a Cristóbal Linero. Cristóbal, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, José, y todos los radioyentes de Radio Solidaria, un saludo. Otro para ti, Cristóbal, gracias por estar con nosotros en el programa y adelante con el espacio. Muy bien, José, pues muchas gracias. Entonces vamos adelante. Bueno, queridos hermanos y hermanas, pues una vez más estamos por aquí para compartir con vosotros un poquito de estas inescrutables riquezas de Cristo. Bueno, y como en días anteriores hemos estado compartiendo en cuanto a la verdad, la vida, y también estuvimos compartiendo la semana pasada en cuanto a la Iglesia y próximamente el Evangelio. Estas son las 4 grandes columnas que hoy hay en el corazón de Dios, el cual realmente nosotros necesitamos realmente ser constituidos. Estuvimos hablando de la verdad, como Él vino a dar testimonio de la verdad, y aún Cristo mismo dijo: yo soy el camino, la verdad. Y también estuvimos hablando en cuanto a la vida. Él también vino lleno, dice, de gracia y de realidad. Y Él vino a darnos vida, y vida en abundancia. Y en Juan 1:4 es maravilloso que Él dijo que Él era la vida. La vida. Qué maravilloso de que Cristo vino como la vida. Él no vino a darnos muchos argumentos, muchas cosas, sino que realmente esa vida quería fluir para entrar dentro de nosotros. Así que y estuvimos compartiendo en cuanto a la Iglesia. Qué maravilloso de que la Iglesia es el cuerpo de Cristo, que hemos sido todos aquellos que hemos sido redimidos por medio de la sangre del Cordero. Estuvimos hablando del versículo 1:3 de Efesios, que dijo que nos decía que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. No es poca cosa. Por eso la Iglesia, queridos hermanos, no es poca cosa, como digo. La Iglesia realmente es el cuerpo de Cristo. Todos aquellos que hemos nacido de nuevo somos miembros de su cuerpo. Y realmente es muy claro que el apóstol Pablo nos habla en cuanto a la Iglesia. La Iglesia, como decíamos, no es 4 paredes. La Iglesia no es una organización, sino que la Iglesia es Cristo mismo. Pablo, cuando iba por el camino de Damasco, él dice que cayó al suelo y vio una luz resplandeciente más que la luz del sol. ¿Quién era esa luz? Era Cristo mismo. Y él dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué persigue a Pedro? ¿Por qué persigue? No, él dijo: ¿por qué me persigue? Quiere decir que hoy la Iglesia es Cristo mismo, es la continuación de la cabeza, y todos los miembros bien coordinados realmente hace que sean la Iglesia. Así que también estuvimos compartiendo de que dice que en nosotros está la supereminente grandeza de su poder, es ese espíritu que está dentro de nosotros. Y en el versículo 22 decía que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Queridos hermanos, no es fácil realmente hablar de la Iglesia. Tú puedes hablar de Dios como la verdad, de Cristo como la verdad, muchos versículos que vienen, también la vida, podemos hablar de la vida, que Él era la vida, que vino lleno de vida, que venía a darnos vida y vida en abundancia, pero que de la Iglesia. La Iglesia, que es la continuación de Cristo, que es la réplica de Cristo, la expresión de Cristo aquí en la tierra. Por eso Pablo le llamó que era un misterio, pero un misterio que nos ha sido revelado, porque dice en Efesios 1:9, ya lo leímos la semana pasada, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito. También el apóstol Pablo en el versículo 16, 17, 18, él oraba por los efesios y aún ora por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos ser aquellos que vemos y somos llenos de todas las inescrutables riquezas del Señor, para que podamos ver la gloria de su herencia en cada uno de los santos. Así que, queridos hermanos, vemos también en el capítulo 2, entramos en el capítulo 2,
¿Y por qué nosotros realmente somos esos miembros del cuerpo de Cristo? Porque vemos que en la resurrección, ahí fue cuando el Señor Jesús produjo la iglesia, por medio de ese costado que fue abierto, que salió agua y sangre. Sangre para redimirnos, para regenerarnos, para comprarnos, y el agua como la vida para impartirse dentro de nosotros. Y dice en 2:6, dice, y juntamente con Él nos resucitó. No lo estoy hablando yo, no estaba hablando los hermanos de cualquier cosa, sino que esto es una realidad, que juntamente con Él nos resucitó, y asimismo dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros, ¿el qué? La supereminente grandeza de su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. ¿No es esto maravilloso? Dice que fuimos juntamente resucitados. Es si esa vida realmente entró, fue soplada dentro de nosotros, como se ve después que Jesús se apareció a sus discípulos. ¡Qué maravilloso! Y dice el 8, porque por gracia hemos sido salvos, por gracia, no porque hagamos algo, no porque demos un donativo, sino que realmente por gracia hemos sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. Así que, queridos hermanos, qué maravilloso de que cada uno de nosotros necesitamos vernos como el cuerpo de Cristo, como miembros los unos de los otros. Es un don de Dios. Dice que no es por obra. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. No es por obra para que nadie se gloríe. Y hay un versículo muy interesante en el capítulo 2, versículo 10. En la Reina Valera nos dice que somos hechura suya, creado en Cristo Jesús. Pero yo he mirado en el original griego. Y aquí en la versión del Nuevo Testamento, versión Recobro, también dice, porque somos su obra maestra creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Es decir, que la iglesia es la obra maestra. Digamos, la iglesia realmente es como el pintor ese que está haciendo una obra y está añadiendo pintura y está pintando. Dios no está pintando, Él no está embelleciendo, Él está realmente embelleciendo a la iglesia por medio de ¿qué? De añadirse Él cada día a nosotros. Él está pintando ese cuadro, esa obra maestra. Dice que somos en Cristo Jesús para buenas obras. Pero las buenas obras, dice que no tenemos que nosotros desesperarnos y estar ahí, sino que dice que esas buenas obras Él ya las ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos en ella. Y también me voy ahora al versículo 14, es algo maravilloso, porque dice que Él mismo es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y escucha esta palabra muy rica, queridos hermanos, lo contrario de que muchas veces y muchas situaciones se nos presenta ahora. Dice que de ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Por medio de esa, dice que quitó la enemistad y abolió en su carne la ley de los mandamientos expresada en ordenanza, con un propósito para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Qué maravilloso de que la iglesia es la expresión de Cristo aquí en la tierra, es su continuación. Hoy la iglesia es el paraíso de Dios. Sí, la iglesia es como esa miniatura de la Nueva Jerusalén. En esa Nueva Jerusalén había un muro alto, grande, y dice que era de jaspe. El jaspe es de verde, de vida. Ese muro estaba lleno de vida. La iglesia debe de estar llena de vida. Y ese muro grande y alto servía para separación. ¿Para separación de qué? De todo lo que es carnal, de todo lo que es el mundo. Hay un muro alto y grande para separación, para protección y para expresión, expresando la vida. Pero es que en esa Nueva Jerusalén, que es una figura de la iglesia, porque dice que Juan ya la vio descender como una esposa ataviada para su marido. Y dice que dentro de esa ciudad había un trono. Y ese trono dice que del trono de Dios y del Cordero.
Qué maravilloso. ¿Qué estaba? El Cordero, estaba Dios, dice de Dios y del Cordero, y de ese trono salía y fluía un río de agua de vida. Qué maravilloso que es ese Espíritu fluyendo hoy dentro de la iglesia, y en medio de ese río, el Señor no nos iba a dejar solamente con ese río, sino que había un árbol de la vida, el cual Dios nos está alimentando, nos está saturando, nos está llenando. Y no solamente en esa ciudad estaba el trono de Dios, como el Cordero, y el río que fluía y ese árbol de la vida, sino que había una calle. En la vida de la iglesia hoy debe de haber solo una calle. Y esos cimientos de esa calle era de oro. Es igual como Juan en Apocalipsis, cuando estaba en el Espíritu, dice que el día del Señor, dice que se volvió para ver la voz que hablaba con él. Y dice inmediatamente que habló, dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, pero lo que estamos compartiendo ahora dice que él vio ¿qué? 7 candeleros de oro, que son las 7 iglesias de esa región que había por allí. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, en Tiatira, y la iglesia era de oro. Qué maravilloso. Mucha gente puede decir hoy en la vida de la iglesia, bueno, es que en las 7 iglesias había de todo, había esto. Hoy también en la iglesia puede haber muchas cosas, sí, pero en esas 7 iglesias eran en lo negativo. Eran diferentes en lo negativo, porque podemos decir esta iglesia tiene esto, esta iglesia tiene lo otro. No, la iglesia la naturaleza era de oro, su esencia era divina. Así que, queridos hermanos, era diferente en qué, en todo lo negativo, pero en cuanto a lo positivo, la iglesia debe ser una. Esto es algo maravilloso. Por eso dice que derribó toda pared intermedia de separación para crear de ambos, de los dos, un solo y nuevo hombre. Esto es algo maravilloso. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 8, siguiendo aquí, dice que, bueno, en el versículo, ese en el capítulo 3, pero podemos ver de que realmente él dice que era el más pequeño de todos los santos y se le dio esta gracia de anunciar las inescrutables riquezas de Cristo por medio de la iglesia. Así que es algo maravilloso de que podamos escuchar esta mañana, queridos hermanos, en cuanto a la vida de la iglesia. Bueno, me queda solamente unos minutos y yo quisiera compartir con vosotros estos versículos en el 21, que está hablando también de la iglesia, y es algo maravilloso. Me encanta este versículo cuando dice, en quien todo el edificio, la iglesia hoy es el edificio de Dios, es la casa del Dios viviente. Por eso el apóstol Pablo ahí a Timoteo le dice, e indiscutiblemente grande es este misterio de la piedad, e indiscutiblemente. Dice que este edificio, como dice, en quien todo el edificio necesitamos estar, dice, bien acoplado. Va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Y el 22 dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Qué maravilloso de que nosotros hoy podemos ser juntamente edificado para morada de Dios en el Espíritu. Y leo estos 3 versículos, y por eso el apóstol Pablo ahí comienza diciendo, dice, por esta causa, ¿qué causa? Por medio de la iglesia, de la edificación del cuerpo de Cristo, por medio de habernos mostrado este asunto. Ya está sonando un poquito la música, tengo que ir terminando, pero leo este versículo rápidamente. Dice, yo por esta causa, Pablo, prisionero en Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. El 2 dice, si es que habéis oído de la mayordomía de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros. Y el 3, el más maravilloso, dice que por revelación me fue dado a conocer el misterio, como antes lo he escrito brevemente. La iglesia es un misterio y lo ha escrito brevemente, y hemos podido ver que la iglesia es el cuerpo de Cristo, el edificio de Dios, la morada de Dios. Bueno, queridos hermanos, doy gracias ahí al hermano José y a todos los hermanos de Radio Solidaria por permitir de compartir esta riqueza en esta mañana. Así que el Señor nos siga fortaleciendo y nos siga dando más visión de en cuanto a Cristo y la iglesia.
Hasta el próximo viernes, si el Señor lo permite. Amén.